estuve viendo y meditando en esto antes de entrar al pasaje bíblico que quiero compartir con ustedes y meditar en este pasaje en el Salmo 32, versículo 1 al 2. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo puedo recibir perdón de Dios? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado o salvado. ¿Cómo puedo pagar entonces mi deuda? ¿O cómo puedo pagar mis pecados? ¿Cómo puedo obtener perdón de mis pecados pasados, presentes y futuros? Los hombres no nos pueden ayudar. Los ángeles no nos pueden ayudar. Ni siquiera el mayor de los arcángeles puede hacer algo para librarnos de la maldición, de la ira de Dios. Nada en este mundo ni en el cielo puede librarnos de la ira de Dios. Nada de lo creado por Dios puede librarnos de la maldición o de la ira o salvarnos y perdonar nuestros pecados. Entonces la pregunta también surge, ¿dónde podemos hallar perdón? ¿Dónde está el premio invaluable? Es decir, la libertad que tuvo aquel hombre, aquella mujer en el huerto del Edén, que luego de haber pecado fue esclavo del pecado, fue maldecido y esclavo del pecado. ¿Dónde puedo conseguir ese premio invaluable que es la libertad, los tesoros espirituales, el amor de Dios, la salvación a nuestra alma? No se encuentra en las profundidades para decir, bueno, voy a escarbar aquí o voy a escarbar allá como si fuera un tesoro, o si fuera pues, como si fuera a buscar oro en las minas. No está allí para decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Tampoco está en el resplandor de los astros, es decir, las estrellas, los planetas, la luna, el sol, como muchos adoran a estos astros. No está tampoco allí la salvación a nuestra alma, no está allí la libertad que nosotros necesitamos. No está allí. Está oculto, hermano, en los consejos sagrados del Altísimo, en el seno del Dios y Padre. Allí está oculto nuestra libertad. Allí está oculta nuestra salvación. Y Dios lo manifestó, Dios lo reveló, Dios lo mostró para que nosotros nos acudamos a ello y podamos ser salvados, podamos ser redimidos. El Salmo 32:1 nos dice, 32:1 y 2 nos declara la palabra allí. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Nos dice el pasaje allí, bienaventurado, feliz, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Feliz el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Dice la palabra que delante de Dios todos somos culpables. No hay ni siquiera uno bueno. No hay ni siquiera uno justo. Todos nos desviamos a una. Todos nos inclinamos al pecado. Todos nos inclinamos a la concupiscencia de nuestro corazón, de nosotros. Y les hemos dado la espalda a Dios. Mas el pasaje aquí nos dice, feliz aquel a quien el Señor no culpa de iniquidad. Feliz aquel a quien ha sido perdonado sus transgresiones. Aquel a quien ha sido cubierto su pecado. En las escrituras, hermano, encontramos que Cristo es el sustituto. Que Cristo cubrió, que Cristo limpió. El justo por los injustos. Él pagó el precio por nosotros. A la diestra del trono está el Dios que a la vez es hombre. Un hombre que fue sacrificado una vez y para siempre
Un hombre que fue herido, inmolado. Una persona con dos naturalezas que dice, yo tengo el perdón. Porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Porque ni aun la misma muerte le pudo detener a este varón o a este hombre. Porque también era Dios. Y es Dios. Y esta persona dice, yo tengo la llave de la vida y de la muerte, Apocalipsis 1:18. Él arrebató la llave de la muerte al enemigo. Él tiene el poder, Él tiene autoridad absoluta sobre la vida y la muerte tras su resurrección al tercer día. Cristo murió por nuestros pecados, nos cubrió nuestros pecados, nos limpió y resucitó al tercer día para que nosotros también tengamos vida y vida en abundancia, para que seamos bienaventurados y nuestros pecados sean cubiertos y limpiados, nuestras transgresiones. Cristo compró con la sangre de su corazón. Su pecho fue abierto por amor a nuestras almas, hermano. El justo por los injustos, por nuestro bien, tuvo que sufrir una agonía atroz, dolores indecibles y aflicciones tan terribles que no podríamos comprender nosotros. Lo que nosotros sufrimos no se compara con lo que Cristo sufrió. Una daga atravesando su costado, una espina cubriendo su cabeza, bofetadas, trompadas, palos, latigazos por nosotros, para que nosotros seamos justificados, para que nosotros seamos limpiados de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, porque no había uno y no hay uno en la tierra que pueda ser justo delante de Dios. Era necesario que Dios se hiciese hombre y viniese a limpiarnos y a purificarnos, a morir por nosotros. Ahora, ¿acaso nosotros que decimos ser cristianos podemos decir que su sublime gracia es nuestra? ¿O no estamos tomando en cuenta el sacrificio de Cristo? ¿Acaso Él ha escrito mi nombre o nuestro nombre despreciable en el pacto de la gracia de Dios, donde todo es especial? Ya nombre gracia dice. ¿Acaso ha escrito nuestro nombre en ese lugar o en ese libro? Vemos la marca de su sangre sobre nuestros perdones, sobre nuestros pecados, perdonándonos y limpiándonos cada vez que nos arrepentimos de nuestros pecados. Soy consciente que compró mi perdón a semejante precio, hermano. Somos conscientes hoy en la actualidad, en nuestro mundo, viendo tantas cosas que pasan a nuestro alrededor. Somos conscientes del precio que Cristo ha pagado por nosotros. ¿Le estamos honrando a Él como se merece? ¿Estamos presentándonos delante de Él en sacrificio vivo, agradable, que glorifique su nombre en todo lo que somos, lo que hacemos o lo que decimos? Entonces, hermanos, somos bienaventurados, porque nuestras transgresiones han sido perdonados y cubiertos nuestros pecados. Dice el Salmo allí, la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste, primero, en la libertad de la culpa del pecado. Ya no somos declarados culpables delante de Dios porque Cristo llevó nuestra culpa. Primera de Pedro 2:24. Él llevó nuestra culpa. Y segundo, libertad de la ira condenatoria de Dios. Como creyentes no esperamos juicio eterno porque Cristo sufrió esa ira en nuestro lugar. Dice Romanos 5:9 y Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos, dice la palabra, salvos de la ira de Dios. Ya la ira de Dios
no está sobre nosotros si Cristo está en nosotros. Ya no seremos juzgados si Cristo está en nosotros o condenados por ese juicio eterno, porque Cristo está en nosotros. Y tercer punto, libertad de la salvación y maldición de la ley. La ley ya no nos condena ni nos maldice por no cumplirla perfectamente. Ya no estamos bajo maldición por no cumplir la ley de Dios, porque maldito todo aquel que no hace lo que está escrito. Eso no significa que al ser cristiano y liberado de mis pecados, tenga la libertad de hacer lo que se me da la gana. Total, ya no recibo condenación, no. Porque si hago eso, entonces no soy cristiano, no soy un hijo de Dios, o no estoy entendiendo el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio. Y el castigo de Dios va a venir sobre mi vida si soy un hijo de desobediencia. Dice la palabra, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas 3, del 10 al 13. La palabra allí nos declara y nos muestra que la libertad de la severidad y de la maldición de la ley hemos recibido nosotros esa libertad. La ley no nos condena ni nos maldice por no cumplirla perfectamente, porque Cristo pagó por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y en cuarto punto, somos librados de este presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás y del dominio del pecado. Ya no somos esclavos, aunque aún luchamos con nuestros pecados. Todos los días de nuestra vida seguiremos luchando. Dice la palabra: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales o mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 12 al 14. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, si no cumplimos todo lo que está escrito en la ley, no somos condenados, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Si es que estamos bajo la gracia, si es que, como dijo el apóstol Pablo, si es que el Espíritu de Cristo mora o está en vosotros, porque de lo contrario, sí habrá maldición, sí la ira de Dios estará sobre esa persona. Y en quinto lugar, hemos sido librados del mal, de las aflicciones, del temor y de la condenación eterna. Incluso el sufrimiento y la muerte, hermanos, ya no son castigo si somos cristianos. Ya no son castigo por nuestras transgresiones, sino instrumentos en las manos de Dios. Porque la palabra dice que aquellos a quien aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las aflicciones, las enfermedades, las dificultades, las necesidades, todas las cosas nos ayudan a bien, para glorificar el nombre de Dios. Entonces, hermano, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice la palabra. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 55 al 57.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no somos esclavos del pecado y el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Cristo tiene en sus manos la llave de la vida y de la muerte. Y nosotros estamos en las manos de Cristo. Si morimos, morimos para Él. Si sufrimos, sufrimos por Él. Y si vivimos, vivimos para Él. Y si tenemos buena salud y abundancia en todas las cosas, es para Él, no para deleitar nuestra carne o nuestro orgullo y creernos que somos superior a los demás, sino para Él, para su gloria eterna, para que Él sea glorificado. Y en sexto lugar, tenemos acceso libre y confiado a Dios. Obediencia, no por temor servil, sino por amor filial. No obedecemos a Dios para ser aceptados, sino porque ya somos aceptados en Dios. Servimos y amamos a Dios porque ya somos amados y aceptados en Dios por medio de Jesucristo. Por eso le amamos, por eso le servimos. No por una obligación, no por algo, por ganar algo a cambio o por ganar el favor de Dios o el favor de alguien, no. Lo hacemos por amor a Dios. Ocupamos y debemos de ocupar nuestro tiempo para servir a Dios y servir a nuestro prójimo. Ocupar nuestro tiempo para Él. Y no por temor servil, sino por amor filial. Por cuanto sois hijos, dice Gálatas 4:6, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Tenemos el espíritu de Dios. Y el espíritu de Cristo clama en nosotros. Padre, papito, te amo, Dios, Señor. Y eso debe nacer de nuestro corazón, porque su espíritu está en nosotros. Hay una nueva naturaleza en nosotros que nos va perfeccionando, que va creciendo, que va en aumento. Y esa vieja naturaleza corrompida, llena de pecado, tiene que ir muriendo, tiene que ir desapareciendo. Como dijo el apóstol Juan el Bautista, es necesario que yo mengue y que Él crezca. Es necesario, hermano, que nosotros menguemos y que Él vaya creciendo. Su Espíritu Santo que está en nosotros, sea evidente realmente que está en nosotros, dando frutos dignos que glorifiquen su nombre. De manera, hermanos, que la libertad la libertad cristiana no es hacer lo que uno quiere, no es hacer lo que yo quiero. No es esa la libertad que nosotros tenemos o que necesitamos. Que yo haga lo que quiera, lo que se me da la gana. No es esa libertad. Sino ser libres para amar a Dios, obedecerlo con gozo y vivir sin condenación. Esa es la libertad que necesitamos y que todo ser humano necesita. Libre de condenación, libre de hacer la voluntad de Dios, libre de amarle a Dios, porque nace de un corazón contrito y humillado. Esa libertad es la que necesitamos como cristianos. Tener una conciencia limpia por la sangre de Cristo, limpia por la palabra de Dios, y tener esa libertad de amar a Dios. Por lo tanto, debemos acercarnos a Dios cada día a su trono de gracia, con un corazón contrito y humillado, para hallar perdón, socorro en nuestras tribulaciones, cuando estamos pasando tribulación. Fíjese allí en el Salmo 32, los versículos que continúa, lo que el salmista David está diciendo, lo que él se dio cuenta. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano,
Mi pecado te declaré, dice el salmista, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y la respuesta es, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Dice la palabra en Juan 8, 32 y 36. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libre, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Realmente necesitamos que el Hijo nos haga libre. Realmente las personas necesitan de Jesús para ser librados, para ser perdonados de sus pecados. Pero como dice el Salmo allí, mientras callan y no confiesan sus pecados, sus huesos se van a secar, su vida se irá secando. Las aflicciones cada vez serán peores, los dolores, los sufrimientos, pero si confiesan sus pecados, tal vez tendrán enfermedades, sí, porque no estamos ajenos a ellas, pero sabrán llevarlo con gozo delante del Señor, porque sabrán que hay una gloria postrera mucho más que las aflicciones que podemos pasar aquí en la tierra. Pero si no confiesan sus pecados, hay remordimiento en su cabeza, en su conciencia, en sus pensamientos. Y tiran la bronca contra Dios y contra los demás, contra doctores y contra muchos, porque no pueden salir de esas esclavitud, o contra el gobierno porque no pueden prosperar, no pueden crecer, no pueden conseguir el alimento o no pueden tener refugio. Y buscan culpar a alguien, pero no se dan cuenta que ellos están callando en su interior y no confiesan sus pecados delante de Dios y por lo tanto se van secando. Es lo que el salmista David entendió. Y cuando él entendió eso, vino en sí, reaccionó y se dio cuenta que era necesario confesar sus pecados. Y dice, cuando confesé, entonces recibí tu perdón, recibí el alivio. Se fueron todas las cargas, todo el peso que había en mí. Hoy tengo una conciencia limpia, libre, porque Cristo me ha hecho limpio, me ha limpiado, me ha hecho su hijo, me ha redimido de mis pecados. Su palabra, que es pura y limpia, lava mi conciencia, mis pecados, y me lleva a tener pensamientos buenos, agradables delante de Dios, a tener un corazón contrito y humillado delante de Dios, a ocupar mis miembros para servirle a Él todo lo que soy, lo que tengo, para la gloria de Él. Por eso dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa de pecado. Bienaventurado aquel que es perdonado sus transgresiones. Bienaventurado aquel a quien el Señor no culpa de pecado y limpia. Y esta obra lo hace el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Cristo que dijo en su palabra, yo rogaré al Padre y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el Espíritu de Cristo nos enseña, nos muestra, nos guía. Glorifica su nombre cuando hay un corazón contrito y humillado. Cuando hay una vida, una familia, un matrimonio transformados, cambiados, llenos de Dios y que glorifican a Dios. Que solo aman y sirven a Dios. Que no se enredan en los negocios de este mundo, sino que glorifican a Dios y hacen lo que Dios les manda hacer. Libres del pecado.
libres de la condenación eterna, libres y libres y libres de toda transgresión, de todo pecado, libre de toda condenación. Somos si Cristo nos liberta, si Cristo está en nosotros. Porque el que vive en pecado es esclavo del pecado. La creencia sincera en la palabra de Cristo, y no solo creencia, sino hacedores de la palabra de Cristo, lleva a liberarnos, a darnos esa libertad divina de la esclavitud, de la condenación. Porque no solamente hay que creer, sino que hay que hacer, hay que vivirla. No solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, para ser liberados de toda esclavitud, llenos de Dios, libres del pecado, de la opresión o del temor, libre del poder tirano que mora en nuestros miembros, libres del poder dominante del pecado que rige las costumbres o la vida en este mundo, libre de todas esas cosas. Seremos libres de nuestros prejuicios, libres de todo orgullo, libre de toda lujuria, libres del temor a los demás. La verdad que el Señor pone en nuestro interior a través de su Espíritu nos hará hombres y mujeres libres. Y la libertad estará en nosotros, ya no para servir al pecado, sino a Dios. Esa es la verdadera libertad, hermano. En Cristo encontramos la verdadera libertad. A todas las cosas que se nos pueda ocurrir o pasar por la cabeza. No encontramos en nosotros, ni en las personas, ni en el gobierno, ni en el trabajo, ni nuestra buena salud. No encontramos ni en los ángeles, ni como dije, ni en los astros. No encontramos ni en por más que escarbemos en lo más profundo o en la montaña más alta. No encontramos la libertad, solo lo encontramos en Cristo. En Cristo somos verdaderamente libres de toda esclavitud, de todo pecado. Y esa es la libertad que debe verse reflejada en nosotros, que debe verse en nosotros. Ya no andar con temor, sino con la frente en alto, llevando en alto el nombre de Cristo. No con la frente en alto por orgullosos, sino por ser hijos de Dios y glorificar el nombre de Dios. Esa es la libertad que el Señor ofrece a cada persona. Y bienaventurados nosotros, hermanos, que hemos sido perdonados nuestros pecados, que han sido perdonadas nuestras transgresiones, que han sido cubiertos nuestras iniquidades. Bienaventurados somos, felices somos. Aunque tengamos que pasar dificultades, aunque tengamos que atravesar luchas, pruebas y un montón de obstáculos, pero somos libres porque Dios está en nosotros y su Espíritu Santo está en nosotros. Él está clamando, Él está gimiendo, Él está rogando, Él está diciendo, Abba, Padre, en nosotros. Entonces, hermanos, podamos vivir en esta libertad que Cristo nos hizo libre, proclamando su verdad, disfrutando de lo que el Señor nos da, disfrutando de esta vida. Y aun cuando pasamos dificultades, dar gloria a Él y fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Aun cuando sufrimos pérdidas, glorificar a Dios. Nadie quiere, pero es necesario. Ya no porque por nuestros pecados, sino porque las aflicciones que pasamos, Dios las permite para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado. Porque un verdadero hijo que está pasando dificultades o enfermedades no vive enojado, embroncado o tirando la culpa a cualquiera menos a Dios, sino que da gloria a Dios, aunque le duela todo su cuerpo.
glorifica a Dios. Y eso es lo que Dios quiere de cada persona. Entonces que el Señor nos ayude a vivir en esa libertad con la que Él nos hizo libre. Ya no esclavo del pecado, ya no agradarle a nuestra carne o al pecado, sino agradarle a Él y vivir en esa libertad que Cristo nos ha hecho libre. Amén. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Necesitamos comprender y entender tu verdad, tu palabra. Señor, necesitamos realmente entender qué significa cuando tú nos hablas de esa bienaventuranza